Les queremos compartir la meditación de Hechos capítulo 12 versículo 1 al 10. Si no han visto los otros videos del libro de Hechos, los invitamos a ver la lista completa en la opción de videos. Muchas gracias. Hasta que se cumpla la misión. En el pasaje bíblico de hoy podemos ver cómo la iglesia se reunió en oración sin cesar, por el encarcelamiento injusto hacia Pedro, ya que en ese momento Herodes había puesto sus manos sobre algunos miembros de la iglesia, entre ellos Jacobo, que fue asesinado por sus manos. ¿Puedes imaginar cuál fue el motivo de esta persecución? Como se expresa en Efesios capítulo 6 versículo 11 y 12. El diablo siempre intenta ponerles a sus hijos obstáculos con la finalidad de que ellos desmayen, no confíen y se alejen de Dios. Por esto mismo es importante vestirnos con la armadura de Dios como se expresa en este versículo, es decir, en oración, en su palabra, en el servicio. De igual forma tenemos cada uno nuestra lucha espiritual, porque el enemigo nos quiere alejar de Dios. Por otro lado, en el verso 3 podemos ver que los judíos ante el asesinato de Jacobo se agradaron, lo que ocasionó que el rey Herodes hiciera una persecución a los miembros de la iglesia, encerrando así a Pedro con la intención de llevarlo al pueblo después de la Pascua. ¿Por qué Jacobo fue asesinado y por qué Pedro se salvó? En el verso 5 podemos ver la razón, al ver a la iglesia unánime en oración y sin cesar, confiando en que el Señor lo salvaría y sacaría a Simón Pedro de la cárcel. Por otro lado, como dato curioso, podemos ver la confianza que tenía Pedro en el Señor, al quedarse dormido durante esa situación de estar entre dos soldados y encadenado. Verso 6. Además de obedecer a las palabras que le había dado el Señor por medio del ángel para salir, pensando incluso que era un sueño. Sin embargo, podemos ver la fe absoluta que tenía en el Señor. Versos 7 al 9. Por ello podemos ver el amor, misericordia y respaldo de Dios sobre Pedro, que lo hizo invisible ante los guardias que lo vigilaban y custodiaban las zonas por las que pasó él, además de soltar las cadenas que tenía y abrirle la puerta de esta cárcel. Por eso, hermanos, cuando vivimos algún tipo de dificultad o tribulación, ya sea de salud, económica o espiritual, debemos buscar siempre la solución por medio del Señor y confiar en Él. Lucas capítulo 12 versículo 13 al 26. Y cuando hacemos esto, Dios nos da la victoria. Como lo hizo con Pedro, al ver la confianza que tenía Pedro y la congregación en él. Salmo capítulo 22 versículo 4. Además podemos aprender que Pedro aún tenía que cumplir su misión, por eso lo salvó. Esto lo podemos apreciar más adelante en el capítulo 15 del libro de Hechos. Por eso es necesario conocer la misión que nos encomendó Dios para su servicio y aumentar constantemente nuestra fe en el Señor y llenarnos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 versículo 18. Muchas gracias por ver este video, que tengas un hermoso día o noche, que el Señor guarde tu vida.